Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 20. El tema de hoy, cómo transitar la vida. Recordemos que en nuestra comunidad La Luz estamos trabajando bajo la palabra rema, ejercitándonos para la eternidad. Y este tiempo de luz que ilumina mi camino nos enseña a ejercitarnos en ese objetivo. Vamos a ver cómo transitar la vida. Nuestro automóvil tiene varios rayones en ambos costados. Sospecho, aunque mi memoria es convenientemente imprecisa sobre esto, que he sido responsable de la mayoría de ellos. Son el resultado de la dificultad que implica transitar a través de un acceso muy angosto situado en un terreno colindante a nuestra iglesia. De hecho, las paredes de ladrillos exhiben la prueba de la cantidad de automóviles que han fallado al pasar por el reducido hueco sin sufrir una colisión menor en un costado u otro. Alguien definió la sabiduría como el arte de dirigir al recorrer la vida. Necesitarás transitar muchas situaciones ajustadas que requerirían gran sabiduría a fin de evitar daños sobre ti mismo y sobre los demás. Bueno, entonces vamos a ver cómo es ese arte de dirigir por nuestra vida. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículos 12 al 22. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente NTV. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Amén. Vamos al primer punto de este tiempo devocional que se titula Evita hacer giros incorrectos. Entonces, el primer paso para transitar la vida es evitar hacer giros incorrectos. La infidelidad es un ejemplo de un giro equivocado. La sabiduría te librará del camino de los malvados. Evitará que pierdas la dirección, te librará de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Puede que el mal parezca atractivo, pero en realidad es perverso y conduce a la oscuridad. Eso es lo que hace la infidelidad. Recordemos que el matrimonio es un pacto con Dios. Pacto es una palabra importante para describir la relación de Israel con el Señor. Ahí estamos hablando del antiguo pacto, así como también nuestra relación con Él bajo el nuevo pacto. Un pacto es un acuerdo vinculante que no debería romperse. Por eso involucrarse en una relación adúltera es malo para ambas partes. En este caso, es la mujer la que, olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. El hombre que comete adulterio con ella ha caído en la tentación de ser arrastrado fuera de la senda recta hacia el camino que en última instancia conduce a la muerte. Y también puede ser la otra parte, que sea el hombre el que se olvida del pacto con Dios que hizo con su esposa y se va tras otra mujer, y esa mujer que cae allí es lo mismo, va conducida hacia la muerte. La sabiduría ayuda a mantenerte dentro de la senda correcta. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Te guardará para que camines con los íntegros, quienes caminan con rectitud. Entonces, para poder transitar por la vida, necesitamos evitar hacer giros incorrectos, y esto solo se hace o solo se obtiene con sabiduría. Recordemos que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si tenemos temor de Dios, nuestra vida va a ser conducida por la dirección que Él nos da, por las instrucciones que el Señor nos dé, y esto, el obedecer sus instrucciones, aumentará nuestra sabiduría. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos llene de sabiduría, que nos ayude a no caer
en las tentaciones. Amado Señor, danos sabiduría. Ayúdanos a transitar por la senda recta que conduce a la vida. Ayúdanos a vivir correctamente, obedeciéndote a ti, cada instrucción, y no dejarnos llevar por las tentaciones que aparezcan en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 21. Mateo capítulo 14, del 1 al 21. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Muerte de Juan el Bautista. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros: este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, Herodías, ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Jesús alimenta a 5,000. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron en la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y niños. Qué bendición, nunca me canso de escuchar estas historias de milagros del Señor que nos dan mucho ánimo y nos llenan de esperanza. El segundo punto para transitar la vida es escoger la buena senda. Si queremos transitar la vida por el camino correcto, debemos escoger esa buena senda, ese buen camino. Los momentos difíciles podrían hacer que cambiaras de rumbo hacia el sentido equivocado. Pero si permaneces en la senda correcta, esta te conducirá hacia una mayor compasión y sabiduría. El libro de Proverbios nos presta una alternativa entre el camino de la sabiduría y el camino del mal. Aquí observamos cómo se evidencian estos 2 senderos en la práctica en la vida de Herodes y de Jesús. La primera es la senda del mal. Herodes el tetrarca era Herodes Antipas en los años 21 a.C. al 39 después de Cristo, quien rechazó a Jesús cuando Pilato envió a Jesús ante Herodes, justo antes de la muerte de Jesús. Eso lo vemos en Lucas 23 del 8 al 12. Herodes había hecho lo que el autor de Proverbios advierte. Había cometido adulterio con la esposa de su hermano. Esta era Herodías. Al ser confrontado con sus acciones, arrestó a Juan el Bautista, a quien había encadenado y metido a la cárcel, movido por su propia conciencia culpable. La vida de Herodes giraba en torno a la gratificación personal. Había descartado una esposa y adquirido otra. Su enfoque estaba en su propio placer, en vez de considerar el dolor que sus acciones causarían a los demás. Cuando menos a su hermano Felipe. Ten cuidado de que el placer personal no te interese más que las necesidades de los demás. Cuidémonos que nuestro placer personal, lo que nosotros queremos, lo que nuestras emociones nos dictan, no esté
causando daño a las personas que están a nuestro alrededor, esposo, hijos, padres, etcétera. Porque nuestro placer personal no puede estar por encima de el corazón de las personas que nos rodean y también por encima de la voluntad de Dios. El temor al rechazo también puede meternos en problemas. Cuando consideraba la idea de matar a Juan, Herodes dudaba porque le tenía miedo a la gente. Sin embargo, también temía el rechazo de los invitados de su fiesta y por lo tanto le concedió a la hija de Herodías la petición de la cabeza de Juan el Bautista. Cerciórate de no permitir que lo que los otros piensen te importe más que hacer aquello que es correcto. Recordemos, primero debemos hacer lo que es correcto antes de estar pensando lo que piense la gente. Debido a que Juan el Bautista hablaba con tanta valentía, Herodes quería matarlo. Parece que el mal obró en la familia porque su sobrina, la hija de Herodías, tramó con su madre que Juan fuera decapitado. Estaban tan endurecidas por la maldad que ni siquiera les revolvió ver la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Ahora veamos la senda del bien, que es lo contrario a la senda del mal. Los discípulos de Juan contaron a Jesús las terribles noticias. Jesús quedó claramente en shock por la muerte de su primo. Su reacción ante las malas noticias fue retirarse solo en una barca a un lugar solitario. Necesitaba estar a solas con Dios. Pero cuando sus planes fueron interrumpidos, Jesús no se irritó, como sí suele ocurrirnos muchas veces a nosotros. Es bueno hacer planes, pero también dejar que Dios los interrumpa. En virtud de su compasión, Jesús tuvo la sabiduría no solo de seguir la corriente, sino también de reaccionar activamente y sanó a los que estaban enfermos. Aún después pasar todo esto, no aprovechó la oportunidad para aislarse de las multitudes. Aún con lo que él se estaba sintiendo, porque acababa de perder a su primo cercano, ¿sí? Pero él no se aisló. Tuvo un tiempo a solas con Dios y en cambio alimentó a las multitudes, o mejor dicho, enseñó a sus discípulos cómo alimentarlas milagrosamente. Él los movilizó. Vemos la sabiduría extraordinaria de Jesús mientras transitaba a lo largo de su jornada. Era un día que había comenzado mal, pero se las arregló para sanar a muchos enfermos, alimentar de manera milagrosa 5,000 hombres sin contar a las mujeres y niños. Fue un día que se recordaría a lo largo de la historia y que desde entonces ha afectado positivamente a millones de vidas. Qué hermosa esta sabiduría de nuestro amado Señor. Vamos a orar. Pedirle al Señor que aún en los momentos difíciles podamos permanecer en la senda correcta. Amado Señor, hoy estamos aquí delante de ti, reconociendo que somos barro, pero te rogamos a ti, la sabiduría encarnada, Jesucristo, que nos llenes de tu presencia, para que en los momentos difíciles de mi vida no me saquen de la senda correcta, no me saquen de esa senda recta que has trazado para mí, sino que me lleven a ejercitar una mayor compasión y sabiduría. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a Génesis. Génesis capítulo 40. Vamos a leer todo el capítulo 40 y capítulo 41 del 1 al 40. ¿Listo? Génesis 40, recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. José interpreta 2 sueños. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos 2 funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los 2 parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy?, les preguntó. Anoche los 2 tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron.
Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo de la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se las comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. 3 días después era el cumpleaños de Faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Génesis 41. Los sueños del faraón. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad.
Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. José es nombrado gobernador de Egipto. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. ¡Wow! Excelente, esta historia es demasiado emocionante. Bueno, vamos entonces al tercer punto de cómo transitar la vida. Y el tercer punto es: navega a través de los desafíos de la vida. ¿Alguna vez te rechazaron? ¿Te trataron injustamente? ¿Te decepcionó un amigo o te encontraste ante una situación frustrante? Una gran fe es producto de grandes batallas. Los grandes testimonios son resultado de grandes pruebas. Los grandes triunfos solo pueden provenir a partir de grandes tribulaciones, dijo Smith Wigglesworth. Vemos esto ejemplificado en la vida de José. A sus 30 años de edad, lo pusieron a cargo de todo Egipto. El faraón buscaba una persona sabia y experimentada y reconocía que no había nadie tan calificado como José. Pero primero José atravesó un tiempo muy duro. Todo era parte de su entrenamiento. Había sido rechazado por sus hermanos, tratado injustamente, vendido, puesto en prisión y aún así no había acabado su padecimiento. Dios le concedió la interpretación de los sueños de sus compañeros, el copero y el panadero. Le fue dada una interpretación clara y precisa. El panadero fue ejecutado, pero el jefe de los coperos recibió la libertad y fue restituido a su antigua posición. Lo que José había pedido era que cuando éste fuera libre recordara mencionarlo al faraón, de modo que pudiera salir de prisión. Pero no obstante, el jefe de los coperos se olvidó de José. Debe haber sido difícil y desalentador para José. Nunca es fácil cuando los amigos te decepcionan. En el caso de José, implicó 2 años más de sufrimiento en el calabozo. La cárcel había sido un lugar extraordinariamente frustrante para un hombre con el talento de José. Por entonces tenía alrededor de 20 años, estaba en la flor de su vida, no sabía si sería liberado. Al considerar esto, pienso en mí, que no soy una persona demasiado paciente, creo que hubiera enloquecido por la frustración. Pero Dios preparaba a José para algo grande. Probablemente no lo parecía que lo estuviera haciendo en aquel momento. Al alimentar a los demás prisioneros, Dios preparaba a José para el momento en que alimentaría las naciones desde un palacio. Finalmente, cuando el faraón tuvo sueños que no podía interpretar, el jefe de los coperos dijo: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. José fue convocado para interpretar los sueños de faraón. José expresó: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Vemos de qué forma José había crecido en sabiduría. La autoconfianza y el pavoneo de su juventud habían sido reemplazados por la dependencia de Dios. Así que desempeña con una extraordinaria mezcla de humildad y confianza, que son 2 cualidades que no suelen ir de la mano, ¿sí? La humildad y la confianza. Pero cuando estamos
formados por el carácter de Cristo, claro que van a estar. Esta es la clase de humildad y confianza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. No soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios. Está la humildad a flor de piel, pero está la confianza no en nosotros mismos, sino que está la confianza en Dios. José interpreta los sueños del faraón y le dice cómo responder a ellos. Aún el faraón reconoce la gran sabiduría que creció en José. Pregunta a sus funcionarios, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Por reconocer que no había nadie más competente ni sabio que José, el faraón lo puso a cargo del imperio. En medio de tus padecimientos, en medio de tus pruebas, en medio de tus tribulaciones, Dios te prepara. No pierdas el tiempo ensimismándote, no pierdas el tiempo autocomplaciéndote, no pierdas el tiempo tomando esto como forma de victimizarte. Entiende que cualquier prueba, sea enfermedad, sea económica, sea emocional, relaciones familiares, cualquier prueba que tengas que atravesar, es porque Dios te está preparando para lo que viene. Y si no aprovechas esa preparación, ¿cómo va a llegar la bendición? José había crecido en sabiduría y ese crecimiento en sabiduría trajo resultados. Y como resultado de este crecimiento, él elaboró un plan que permitió que la gente transitara con éxito un periodo de gran recesión financiera y perturbación. En estos momentos, algunos de nosotros enfrentamos toda clase de dificultades financieras. Quizá el apoyo y la sabiduría de Dios no siempre cambian la situación, pero te ayudarán a transitar en medio de las batallas que estés enfrentando. Pídele al Señor la sabiduría para que en medio de esas batallas puedas transitar y salir a flote. El Señor te está preparando. Vamos a darle gracias al Señor por esa preparación que de pronto estás atravesando en este momento. Ese desierto, esa situación difícil que no sé cuánto ha durado. No sé si esté muy larga o que esté hasta ahora empezando, pero el Señor te está preparando. Y en la medida que tu corazón va siendo moldeado a la imagen de Cristo, tu vida está quedando lista para lo que Dios quiere hacer. Amado Señor, quiero darte gracias por la forma en que utilizas los momentos difíciles en mi vida. Ayúdame, dígale al Señor, ayúdame a crecer en sabiduría, ayúdame a crecer en humildad, a siempre estar confiado no en mis propias fuerzas, no en mis propios planes, ni en mi propia mente, ni en mis propias decisiones, ni en mi propia sabiduría, sino en tu sabiduría. Ayúdame, Señor, a estar confiado en ti, a transitar con madurez los retos y los desafíos de esta vida. Ayúdame, Señor, a permanecer firme en tu camino y no desviarme de la senda que tú has trazado para mí, aún en esos momentos de dificultad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahora al comentario de la pastora Pipa, que dice: me impresiona muchísimo José, más allá de ser un poco engreído cuando era niño, que fue un error de su padre por consentirlo, José no dio pasos equivocados. Bueno, tal vez hubiera necesitado un poco más de tacto al tratar con el panadero. Pese a todo lo malo que hicieron en su contra, no hay indicios de amargura ni dudas con respecto a Dios. Se muestra respetuoso con el faraón, pero deja claro que es Dios, no él, quien interpreta los sueños. Su fanfarronería infantil se ha evaporado y toda la gloria es para Dios. Ni siquiera trata de negociar para obtener la libertad. No es de sorprenderse que el faraón quedara impresionado con él. Ahora José está de pie como alguien humilde, confiado y listo para ser usado por Dios. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que dejar de ser engreídos, dejar de pensar que es que la gente quiere manipularlos y pensar que Dios está detrás de todo y que Él tiene el control y que si Él permite algo en nuestra vida es para nuestro bien. Y cuando aprendemos a ejercitar la humildad y la confianza en Dios, la humildad para reconocer que Dios está en medio de todo, aún en medio de las situaciones adversas, en medio de las dificultades, y que Él quiere moldearnos y no volvernos engreídos, orgullosos o soberbios o rebeldes, sino dejar que sea Dios quien obre en nuestra vida, en nuestro corazón, y que trate nuestro corazón de tal manera que seamos libres. ¿Sí? Entonces, cuando dejamos que Dios obre en nuestro corazón, el Señor tiene preparado el propósito para cumplirlo. Por eso, transitar
por la vida necesita primero que evitemos hacer giros incorrectos. No nos dejemos llevar por las emociones. El segundo, que escojamos la buena senda. Recordemos que hay dos sendas, la senda del mal y la senda del bien. Debemos escoger siempre la senda del bien, aunque esto implique sufrimiento. Y tercero, navegar a través de los desafíos de la vida, no llenarnos de amargura ni de dolor cuando empecemos a enfrentar las dificultades, los desiertos o las pruebas, sino que entender que Dios nos está moldeando. Bueno, amados, este devocional fue muy, pero muy fructífero, de muchísima bendición, donde podemos tomar mucho para nuestra vida. Y recordemos que estamos ejercitándonos para la eternidad. Recordemos que nuestra vida es un ejercicio continuo para algo que va a durar eternamente. Bueno, hemos terminado y recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.